Buenas tardes, saludos a todos, espero que estén muy bien. Gracias por estar conectados hoy. Vamos a dar inicio a nuestra clase, la cual corresponde al tema número 2. Vamos a comenzar con el tema correspondiente al codificador de cuentas, que complementa el tema número 1 que ya hemos visto en nuestra clase pasada. Como recordarán, hablábamos sobre el sistema de información contable y ubicados en lo que significa la empresa como un sistema, pues hicimos pues, una referencia en relación a lo que es el procesamiento de los datos que provienen de las transacciones que se ejecutan en la entidad y que deben ser procesados de una manera específica, siguiendo una metodología y atendiendo unos principios, ¿verdad? Y una normativa relacionada con el tratamiento financiero, ¿verdad?, de la información para generar lo que es la información financiera de la empresa, es decir, los estados financieros y toda esa información que tanto usuarios internos como externos requieren para conocer la realidad financiera de la empresa. Y pues decíamos que ese sistema de información contable, como todo sistema, debe estar documentado, y la documentación de ese sistema se hace a través de 3 manuales, los cuales definimos claramente en la clase pasada, que tienen que ver con el sistema, pero con el manual de políticas contables, el manual de procedimientos contables y el manual del codificador de cuentas o el código de cuentas, que es lo que vamos a revisar hoy en nuestro tema número 2. Vamos a avanzar lo más posible en este tema. Quizás nos tome esta clase y el próximo miércoles para completar el contenido. Y una vez visto estos dos temas, entonces podemos ya dedicarnos a nuestra primera evaluación. Voy a compartir la pantalla para ver la presentación que tenemos preparada para esto. Bien, hablábamos de que el codificador de cuentas es un manual, es decir, que para preparar el codificador se requiere de una metodología también. La preparación de los manuales requiere del levantamiento de información, requiere de la observación y de tener en consideración todo lo que la empresa pues requiere para que el codificador sea lo más ajustado a las necesidades de la entidad. Por supuesto, esto nos deja ver entonces que el hacer un codificador de cuentas es un trabajo metodológico que requiere de la aplicación de una serie de pasos, es decir, es un trabajo sistemático que requiere el levantamiento de información, la observación y el planteamiento de los mejores escenarios posibles para la entidad. Por supuesto que considerando también la normativa legal, la normativa en términos de principios que rigen a la profesión para el tratamiento de las distintas transacciones y pues también las características y las condiciones específicas de la entidad, de modo tal que ese codificador se ajuste a las necesidades de la empresa. Y por supuesto, el resultado de la información que se procese a través del sistema de información contable sea el más idóneo, sea el que responda de la mejor manera posible a los requerimientos de los distintos usuarios en la entidad. Es decir, que para poder nosotros levantar un codificador de cuentas, deberíamos saber, deberíamos conocer de qué manera requiere los distintos usuarios en la entidad que la información sea presentada
para poder responder a esas necesidades y esos requerimientos que tienen esos usuarios. Es decir, que el resultado del trabajo de codificación sean estados financieros, resúmenes de cuentas y todo aquello que se produce como resultado de un sistema de información contable, sea lo más adecuado a las necesidades y a los requerimientos de los distintos usuarios de la entidad. Entonces, el codificador de cuentas o el plan de cuentas se conoce como una lista de cuentas que presenta, ¿verdad?, bajo un orden sistemático y conveniente para facilitar el registro de los hechos contables. Y también se denomina catálogo de cuentas o código de cuentas. O sea, es un listado que nosotros preparamos con todas las cuentas que la empresa requiere para poder depositar, digamos, en cada una de esas cuentas las distintas partidas financieras que provienen de las transacciones de la entidad. Es decir, que debemos conocer a la empresa, debemos saber cuáles son las operaciones que ejecuta, debemos saber cuáles son las transacciones que se llevan a cabo para poder decir, bueno, necesito tales y tales y tales cuentas. Entonces, en función de eso, preparar ese reporte o ese listado de las cuentas, identificarlas con un código y hacer entonces mucho más fácil y operativo el uso del sistema de información contable. Por tanto, el plan de cuentas, como les decía hace un rato, aquí claramente se indica que las cuentas sean presentadas en un orden sistemático. El trabajo en sí de preparar un codificador es un trabajo de aplicación sistemática de pasos, es decir, que van desde la observación hasta el levantamiento de información y el análisis y de los distintos principios y normativas que rigen para identificar las transacciones y poder determinar cuáles son las cuentas que nosotros requerimos incluir en ese catálogo de cuentas a fin de que puedan ser procesadas de una manera apropiada las distintas transacciones que ocurren en la entidad. Para elaborar un codificador de cuentas, necesitamos entonces considerar algunas de las cosas que ya hemos nombrado. Los principios de contabilidad vigentes. Es decir, para Venezuela sabemos que los principios de contabilidad vigentes son las normas internacionales de información financiera, que agrupan a las NIF, las normas internacionales como tal de información financiera, las normas internacionales de contabilidad o las NIF, y los IFRIC o las interpretaciones de las normas, ¿verdad? O sea, los boletines de interpretación. Todo ese conjunto de normas son las que están vigentes para Venezuela y de acuerdo con la resolución de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Entonces, cuando hablamos de principios vigentes en Venezuela nos referimos a las NIF a las normas internacionales de información financiera. Por supuesto, estos principios, que son los que rigen la materia contable en el país y en muchas partes del mundo, pues entonces deben ser considerados para nosotros poder tratar las distintas transacciones y poder reconocer y registrar esas transacciones en los estados financieros y obtener información financiera de acuerdo con lo que exigen los principios de contabilidad. ¿Okay? Por supuesto, debemos considerar la naturaleza jurídica de la entidad, porque de esto también depende, por ejemplo, si es una compañía anónima, si es una sociedad responsable limitada. Todas esas cosas inciden en el codificador, por ejemplo, en la parte del capital. Cuando vamos a ver o vamos a desarrollar el capital de una empresa dentro del codificador, es distinto el capital para una SRL que para una compañía anónima o para una sociedad anónima. Entonces esos aspectos hay que considerarlos. También debemos considerar el objeto social de la empresa. Si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, si es de servicios, si es agrícola, si es de construcción. ¿Por qué? Porque cada una de esas empresas tienen o requerirán de una serie distinta de cuentas. Requerirán de unas cuentas específicas. En el caso, ¿verdad? No es lo mismo una cuenta
perdón, un codificador para una cuenta comercial, para una empresa comercial, que para una empresa de manufactura o una empresa industrial. En una empresa de manufactura, la sección del costo, por ejemplo, va a requerir que tengamos los costos o los elementos del costo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Mano de obra, materiales, carga fabril. Mientras que en una empresa comercial no hay transformación de materias primas en productos terminados, simplemente con una cuenta de costo de venta ya estaríamos listos, ¿verdad? Entonces, es distinto hacer un codificador para una cuenta dedicada al comercio que para una empresa manufacturera. Asimismo, es distinto un codificador para una empresa de servicios. En el caso de una empresa de servicios no tenemos inventario, digamos, de productos o de bienes. Sin embargo, podemos tener un inventario de insumos para la prestación del servicio. Supongan que, por ejemplo, yo me dedico como empresa a prestar servicios de limpieza y tengo una serie de desinfectantes, de distintos elementos o insumos que requiero para poder prestar el servicio, y eso lo controlo a través de un inventario. Pero el inventario realmente es para que para poder prestar el servicio. No tengo un inventario, por ejemplo, de productos terminados como podría tenerlo o debería tenerlo en una empresa de manufactura, o un inventario de bienes para la venta como lo puedo tener en una empresa comercial. Es diferente un codificador de cuentas para una empresa agrícola que para una empresa de construcción. ¿Sí? Por el puro objeto ya vemos, ¿verdad?, que hay elementos diferenciadores. Además hay normas específicas en el caso de las empresas agrícolas, ¿verdad? Hay normas específicas que me llevan a tener inventarios determinados, que me llevan a tener incluso los activos fijos, ¿verdad? Son diferentes. Entonces, el objeto social de la empresa es importantísimo considerarlo. ¿Para qué? Para poder desarrollar un codificador de cuentas apropiado. El tamaño de la empresa, si es una pequeña, si es una mediana, si es una gran empresa. Esto me va a permitir quizás tener elementos tales como dentro de la estructura organizativa de la empresa, a lo mejor tener departamentos, gerencias, presidencias, vicepresidencias, y a lo mejor voy a requerir organizar las cuentas en función de esa estructura organizativa. Y entonces yo debo considerar eso a los fines de poder levantar el codificador de cuentas. Por supuesto, la legislación vigente para poder desarrollar allí, en el caso de las leyes vigentes, ¿verdad? La ley del trabajo genera una serie de cuentas que la empresa necesita tener en la contabilidad. Las distintas cuentas, perdón, leyes que establecen lo parafiscal, ¿verdad? La cuestión municipal, el seguro social, la política de vivienda y hábitat. Es decir, todo eso requiere, de acuerdo con una legislación vigente, incorporar elementos en el codificador para poder tener cuentas que controlen las partidas financieras que se desprenden de esa legislación. Necesidades de información de los usuarios. Esto es fundamental, lo decíamos hace un rato. Yo necesito conocer de qué manera los usuarios requieren la presentación de la información financiera para poder cumplir con esas necesidades y esos requerimientos. ¿Okay? Entonces es importante que los consideren. ¿Vale? Por favor, les agradezco si vamos capturando las ideas. Si necesitamos pues, hacer alguna pregunta, es importante que participemos, ¿de acuerdo? Les decía que... Profe, Sí, dígame. profe, perdón que le interrumpa. No alcancé a escuchar, en la empresa privada existe un plan de cuenta parecido a como existe en el sector público. Existe un plan de cuenta emitido por la ONAPRE, algo así. Igual en la empresa privada, o sea, esa parte no la escuché. No.
digamos, una propuesta de plan de cuentas de acuerdo con las normas internacionales que tienen una estructura, o por decirlo de alguna manera, un esqueleto común, porque esa es parte también del uso de las normas, ¿verdad? Que es uniformar en lo posible para que los estados financieros puedan ser comparables. Pero es diferente, no hay una estructura central. En Venezuela, en otros países sí. En Colombia, por ejemplo, el plan de cuentas es una ley. Entonces, las empresas tienen que asumir ese plan de cuentas como una estructura única, de alguna manera. En Venezuela no es así. Gracias, profe, aclarado. Okay. Gracias. Ajá. Entonces, entonces les decía que es un trabajo sistemático que requiere la aplicación de unos pasos, y aquí están de manera general los pasos que implican el levantar un codificador de cuentas. El codificador de cuentas implica, en primer lugar, definir la estructura que tendrá el catálogo de cuentas. Esa estructura depende de qué? Depende del tipo de empresa, depende de la legislación, depende de toda una serie de elementos que se van a considerar, también las necesidades y los requerimientos de información, y también la estructura de la entidad, o sea, el tamaño, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a definir esa estructura inicialmente. También depende, por supuesto, del tipo o los tipos de cuentas que van a ser requeridos. Ya, como decíamos que el codificador también busca, de alguna manera, unificar para tratar en lo posible que los estados financieros de las entidades puedan ser comparables. Entonces hay una estructura ya predeterminada que no es, como ya les digo, obligatoria. Sin embargo, existe ya una predeterminada. ¿En función de qué? De lo que plantean las normas de información financiera, ¿verdad? Y que es parte también de lo que ya se conoce como la clasificación de las cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio, ¿verdad? Las cuentas de ingresos y de costos. Y también la conformación de los estados financieros, el estado de resultados y el estado de situación financiera, que son, digamos, los principales en términos del mayor cúmulo de cuentas que se utilizan, ¿verdad? Luego, vamos a definir los niveles del catálogo de cuentas. Esto en términos de agrupación. Y más adelante ya vamos a ver esos niveles y esa estructura en una gráfica, ¿ok? Definir la longitud y los dígitos del catálogo de cuentas, y luego describir las características que deben cumplirse a lo largo de la elaboración del catálogo. Esto es una parte esencial, que sería como el levantamiento o el establecimiento de los distintos elementos o principios que van a regir la preparación del código. ¿De acuerdo? Un codificador de cuentas debe procurar ser flexible, debe ser simple, sistemático, jerarquizado, funcional y completo. ¿Qué implica que un código sea flexible? Un código flexible es aquel que me permite incorporar nuevas cuentas sin que se afecte la presentación adecuada de los estados financieros. Es decir, que cuando yo voy a preparar un codificador de cuentas, debo considerar o dejar espacios disponibles para incorporar nuevas cuentas sin que se afecte la presentación del estado financiero. Es decir, que yo cuando incorpore una nueva cuenta, esa cuenta quede ubicada en el espacio que le correspondería dependiendo de la clasificación de esa cuenta y de las características
específicas que esa cuenta tiene. Por ejemplo, sabemos que dentro de los activos corrientes, el efectivo es disponible, ¿verdad? El efectivo en bancos, el efectivo en caja chica, ¿verdad? Todo eso constituye el disponible. Y como sabemos, esos son los bienes, en este caso, los recursos de mayor movilidad y de mayor uso y disponibilidad dentro de la entidad. Entonces, en un estado financiero, el efectivo que yo tengo en la empresa debe estar primero que el efectivo que tengo en el banco. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil usar, ¿verdad?, o disponer, en este caso, del efectivo que tengo en la empresa que al que tengo en el banco. Entonces, debería aparecer en el codificador primero el efectivo en una caja y luego el efectivo que tengo en el banco, ¿sí? Entonces, si yo no tengo efectivo en caja o no tengo una cuenta de caja abierta y abro una cuenta de bancos, yo debo considerar la posibilidad de que en un futuro pueda incorporar una cuenta de caja y yo debería dejar un espacio disponible para que esa cuenta de caja quede antes que la cuenta de bancos. Es decir, que yo considere la posibilidad de incorporar nuevas cuentas y que no afecte la adecuada presentación de los estados financieros. Eso es lo que implica un código flexible. Un código simple implica que el código no tenga cuentas repetidas, que el código sea fácil de utilizar, que el código sea sencillo en términos de lo que significa las cuentas que están siendo incorporadas. De uso sistemático implica, ¿verdad?, la organización con la cual ese código está siendo preparado. La jerarquización de las cuentas toca también la adecuada presentación. Yo debo considerar los distintos elementos según los principios que rigen a las cuentas, qué cuenta va primero, qué cuenta va después. Por ejemplo, una cuenta de activo, tal y como la conocemos, o sea, activo, ¿verdad? El grupo de los activos es una cuenta que es un nivel de detalle muy amplio. Es decir, que en términos de jerarquía, el activo es como partida mucho más amplia que, por ejemplo, el activo corriente o el activo no corriente, ¿verdad? Porque el activo puede ser corriente o no corriente, ¿verdad? Entonces, cuando yo nombro activo, ese es un grupo de partidas financieras que en este caso está, valga la redundancia, agrupando a los activos corrientes y a los activos no corrientes. Cuando dentro de los activos corrientes, por ejemplo, hablo de disponible, entonces ya eso es una categoría mucho menor que los activos y que incluso que el activo corriente, ¿verdad? Entonces, debo considerar esa jerarquización de las cuentas para poder asignar el orden en el cual esas cuentas van a ser incorporadas en el codificador. Debe ser, por supuesto, funcional, porque de la funcionalidad del código depende, pues, el uso apropiado del mismo. Y debe ser completo, es decir, que debe contener todas las cuentas que la empresa requiera para poder hacer una adecuada presentación de los estados financieros. Cuando hablábamos hace un rato de la estructura, nos referimos a cómo está conformado el código. Nosotros vamos a trabajar para efectos pedagógicos con un código de 6 niveles y 9 dígitos. Fíjense aquí, tenemos 6 niveles que son los separados por guiones. 1, 2 y 3 niveles que contienen un solo dígito cada uno. Y 1, 2 y 3 niveles que contienen 2 dígitos cada uno.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Entonces, ese código pudiera ser de 5 niveles y 12 dígitos, de 4 niveles y 8 dígitos. O sea, depende esto, por supuesto, de lo que sea más apropiado para la entidad y de que sea la mejor manera posible de presentar una estructura organizada, sistemática y jerarquizada de las cuentas. Nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar 6 niveles y 9 dígitos. ¿Para qué? Para asignar grupos y subgrupos y nivel de detalle para las cuentas, porque si ustedes recuerdan, hay una clasificación de las cuentas y ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Nos quedan 10 minutos en esta reunión. Sabemos entonces que cuando termine esta reunión, entramos a la otra rápidamente para no perder tanto tiempo. ¿De acuerdo? Fíjense, dentro de la estructura del código, nosotros vamos a tomar los 3 primeros dígitos, 1, 2, 3, que son 3 niveles, para asignar lo que conocemos como cuentas genéricas o título. Una cuenta genérica o de título es una cuenta que me permite asignar nombres a los grandes grupos de partidas dentro de los estados financieros. Por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, ¿ok? Y esas genéricas o títulos pueden ser de 1, 2 y 3. Primero, segundo y tercer grado. Una cuenta genérica de primer grado es, por ejemplo, activo. Pero luego, cuando vamos al activo corriente, decimos que ese activo corriente es una cuenta genérica de segundo grado. Y cuando decimos activo corriente disponible, entonces decimos que esa es una cuenta genérica de tercer grado. Es decir, tengo aquí 3 niveles para asignarle títulos a cuentas dentro de los estados financieros. Estos niveles, o estos 3 primeros niveles de cuentas, son simplemente para nombrar, para darle nombre, para darle título a grandes partidas dentro de las cuentas o de la clasificación de las cuentas. Estos 3 niveles acá no reciben movimiento, es decir, yo no le hago un asiento a la cuenta de activo en general, no le hago un asiento a la cuenta de activo corriente de manera general, no. Simplemente con ellas lo que tengo es una denominación, es la asignación de un título a una cuenta o a un grupo de partidas dentro de los estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, primero, segundo y tercer nivel es para las cuentas genéricas o cuentas de título. Luego, el cuarto nivel, que ya es un nivel de 2 dígitos, si lo vemos, ¿verdad? Yo tengo acá desde el 0 hasta el 99, ¿verdad? O sea, tengo 99 posibilidades de abrir cuentas acá. Cada una dentro de las 9 que me implican cada uno de estos niveles, ¿verdad? Porque aquí yo voy del 0 al 9, del 0 al 9 y del 0 al 9. Y aquí voy del 0 al 99. Entonces, estas cuentas primarias o de control son las que nosotros conocemos como las cuentas del mayor general. Si ustedes recuerdan, en contabilidad 1, cuando ustedes hacían un asiento y decían cargo a cuentas por cobrar y abono a ventas, ¿verdad? Entonces, esa cuenta por cobrar y esas ventas es una cuenta primaria o de control que me permite, por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, conocer el total de las cuentas por cobrar a los clientes, ¿verdad? O conocer el total de las ventas. Y luego, esas cuentas primarias o de control son cuentas que me permiten, tal y como dije, conocer el total, es decir, resumir. El resumen de
por ejemplo, las cuentas por cobrar comerciales. Y esas cuentas por cobrar comerciales yo las puedo detallar en este caso. Es decir, que las cuentas primarias o de control tengo, en este caso de este codificador, dos niveles para abrir cuentas que conocemos como auxiliares o secundarias. Ustedes recuerdan que en contabilidad 1 vieron que hay cuentas del mayor general y hay cuentas de mayor analítico o auxiliares. Esas cuentas auxiliares son cuentas de detalle, son cuentas que me permiten, ¿qué cosa? Abrir o detallar, como bien implica, a las cuentas primarias o de control. Entonces, yo por ejemplo aquí pudiera tener, si hablamos de cuentas por cobrar comerciales, de repente pudiéramos tener un primer nivel para dividir las cuentas por cobrar por zonas geográficas. Y luego un segundo nivel para decir los clientes según están asignados a las zonas geográficas. Es decir, que yo con estos dos niveles lo que hago es abrir o detallar a la cuenta primaria o de control. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es el codificador, yo asigno entonces cuentas genéricas o de título con los tres primeros niveles de este código, asigno cuentas primarias o de control o del mayor general con el cuarto nivel del código, que tiene en este caso 2 dígitos, y luego tengo para abrir auxiliares o para abrir cuentas secundarias el nivel quinto y sexto de este código. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profesor. Sí, profesor, todo en orden. Ok. Aquí, aunque no es el mismo formato, fíjense que aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Es otra estructura, distinta a esta que les estoy presentando, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niveles, y hay 9 dígitos. 3 niveles cada uno de un dígito, y 3 niveles cada uno con 2 dígitos. Mientras que acá tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 niveles. El primero y el segundo con un dígito, el tercero y el cuarto con 2 dígitos y el quinto con 3. Entonces, este es un código con 1, 2, 3, 4, 5 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Igual cantidad de dígitos, pero un nivel menos. ¿Qué me permite esto? Tener menos posibilidad de detalle. En el otro, en este que tenemos aquí, tenemos la posibilidad de asignar 6 grupos, mientras que aquí solamente 5. Pero como les digo, esto va a depender ¿de qué? De las necesidades y de los requerimientos de la entidad. Pero fíjense que al final es prácticamente lo mismo. ¿Qué tenemos acá? Lo que es la sección principal, es decir, por ejemplo, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, ¿verdad? Luego los grupos financieros que abro dentro, por ejemplo, del activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente, ¿de acuerdo? Dentro del patrimonio, el capital, las utilidades no distribuidas, es decir, lo que me abre o lo que me detalla, en este caso el patrimonio. Luego, aquí le asignan un nivel a la cuenta de control, que sería la primaria, o la cuenta del mayor general, y luego tenemos cuentas de detalle y cuentas de movimiento, según lo plantean ellos acá. Una cuenta control, que sería el mayor general, una cuenta de detalle, por ejemplo, decir, banco, ¿verdad? Y aquí decir, por ejemplo, banco provincial, banco mercantil, banco Banesco. Y luego entonces acá decir, bueno, dentro de banco mercantil tengo una cuenta corriente. Entonces esa es la cuenta de movimiento o de detalle. ¿Ok? La estructura del código
o del codificador, ¿verdad? Está dado por qué? En primer término, por los grandes grupos de partidas financieras que ya nosotros conocemos. Ustedes ya vienen trabajando esto desde contabilidad 1, 2, la 3, en costos, ya saben de esto, ¿verdad? Porque, bueno, ya vienen manejando lo que son activos, lo que es patrimonio, lo que es pasivo. Y entonces, ¿qué tengo? Bueno, simplemente dentro del activo sabemos que por normas ya se acabó toda aquella gran clasificación que existía antes y simplemente teníamos activos corrientes o no corrientes, pasivos corrientes o no corrientes. Eso es lo que tengo dentro o como grupos dentro de cada una de estas dos partidas, dentro del activo y dentro del pasivo. Dentro del patrimonio tenemos, ya habíamos dicho, el capital social, los resultados acumulados o las unidades no distribuidas y